Efesios 3, versículo 14 al 21. Y voy a dar lectura a estos versículos. Solamente usted, pues, sigue con la vista. Dice esta porción de la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde ya, hermanos. Y quiero hacer una recapitulación acerca de lo que nuestro hermano José Luis predicó el domingo pasado. Ustedes recuerdan que él predicó del versículo 14 al 19 y él nos habló unos puntos muy importantes que yo quiero, hermanos, que nuevamente en esta tarde nosotros pues volvamos a recordar. Él nos hablaba acerca de la petición de Pablo para la iglesia de Éfeso, y estudiamos que en el versículo 16 Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. En el versículo 17 nos dice que Pablo ora para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y en el versículo 19 el apóstol Pablo también pide para que nosotros podamos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y para que nosotros seamos llenos de toda plenitud de Dios. Esto es lo que el hermano pues enseñó la semana pasada, y yo quiero pues que en esta tarde pues pensemos un poquito también en estos versículos, porque vamos a estudiar el versículo 20 y el versículo 21 más adelante. Quiero hacer una pregunta, y yo podría hacérsela al apóstol Pablo en estos versículos, y podría decirle: Pablo, ¿por qué pides en oración que los creyentes en Éfeso sean fortalecidos? ¿Por qué el apóstol Pablo pide que los de la iglesia de Éfeso sean fortalecidos? Es algo que debemos de preguntarnos. Y creo, hermanos, que dentro de las Escrituras nosotros encontramos la respuesta. En esta semana solamente le quiero preguntar a usted: ¿puso en práctica lo que el hermano predicó el domingo pasado? ¿Vivieron ustedes en el poder del Espíritu Santo? ¿Fueron fortalecidos en estos días antes de este domingo? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo es que ustedes vivieron esa semana? Yo creo, hermanos, a lo que dice la Escritura, que el apóstol Pablo pide que sean fortalecidos los creyentes por varias razones. Porque la vida cristiana necesita poder espiritual para poderse vivir, hermanos. En otras palabras, si nosotros no tenemos poder espiritual,
No vamos a poder vivir nuestra vida cristiana. En pocas palabras, necesitamos nosotros necesariamente estar llenos de este poder espiritual que solamente Dios nos puede dar. Bueno, yo he enumerado alguna lista, solamente estoy haciendo una recapitulación de lo que el hermano dijo. ¿Por qué necesitas poder? ¿Por qué yo necesito poder? Bueno, necesitas poder para poder vencer tentaciones, ¿o no es verdad? Por eso, necesitamos nosotros ese tipo de poder para poder vencer cualquier tentación que nos viene a nuestras vidas. Nosotros somos muy tentados hacia el pecado, hermanos. A pesar de que nosotros somos cristianos, todavía tenemos, ¿cómo le puedo decir? Nos podemos inclinar hacia el pecado, hacia las tentaciones pecaminosas. La Escritura nos enseña a nosotros en Lucas 4.1, por ejemplo, vamos a ver Lucas 4.1, acerca de Cristo Jesús, qué es lo que pasó con él. Dice Lucas 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al Jordán. Dice la Escritura, ¿para qué iba Jesucristo al desierto? Cristo iba al desierto para ser tentado por Satanás. Y dice el versículo 14 de este mismo capítulo, veamos lo que dice, hermanos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, tú necesitas poder para poder vencer las tentaciones. ¿Qué tipo de tentaciones pueden venir a tu vida durante los días que estamos nosotros aquí en la tierra? ¿Qué tipo de tentaciones te vino en esta semana? ¿Y qué me puede venir en el futuro también? Hay muchas tentaciones, hermanos, en las cuales nosotros podemos caer. Por eso necesita el creyente el poder de Dios en su vida. Recuerdo a un muchacho que anda por allí, estuvo yendo a una iglesia cristiana y ahorita, si ustedes lo pueden, bueno, ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco, yo lo puedo ver y anda viviendo perdidamente, anda en las drogas, anda en el alcohol, anda en el rebote, anda en el billar, anda en el cigarro y anda en muchas cosas. Pregunto, ¿por qué está así? Este joven que duró años en una congregación y supuestamente se ha regenerado y se ha vestido bien y ha tratado bien a su familia, etcétera, etcétera, y ahora anda así. Porque necesita, hermanos, poder espiritual para poder vencer, porque en cierta manera él se dejó debilitar. Y cuando viene la tentación, pues no hay ningún poder para poderla vencer. Por eso hay muchas personas que son tan celosas. ¿Por qué? A la primera se encelan y se encelan y se encelan. ¿Dónde está el poder espiritual para poder vencer este pecado? Por eso las personas son envidiosas. ¿Dónde está para poder vencer el poder el pecado de la envidia? Hay muchos que son indiferentes también hacia los demás. No les importa. ¿Dónde está esa empatía? ¿Dónde está ese amor que deben de sentir hacia los demás? ¿Dónde, hermanos? Pues no puede vencer esas tentaciones. ¿Por qué? Porque su vida está en debilidad. Ahora, dice el apóstol Pablo también en la 2 de Corintios 9 que él necesita poder para ser fuerte a causa de las debilidades. Nosotros somos muy propensos a las debilidades. Siempre. ¿O no es? ¿No es cierto? Me equivoco, hermanos. No estoy equivocado. La Escritura dice, ¿quién no es propenso aquí a las debilidades? Todos somos propensos a las debilidades. El apóstol Pablo, que era el siervo de Dios, él decía que Dios manifestaba su poder en su debilidad, porque él era muy débil. Él se consideraba así. Con mayor razón, nosotros que somos siervos también del Señor, pues debemos de ver esto, hermanos, lo que enseña la Escritura. Ahora,
necesitamos nosotros poder para poder ministrarnos también unos a otros. Dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 5, poder para poder ministrar a otros. Supongamos que si alguien va a ministrar a un hermano o a una hermana, necesita ser empoderado para poder ir en el poder del Espíritu Santo y ministrar a tal hermano, y no hacerlo en el poder de su carne, en el poder de sus propias fuerzas. Incluso muchos ni siquiera tienen poder para poder ministrar a nadie durante la semana o aquí mismo en la iglesia. Esas son las razones, hermanos, por qué necesitamos esto. También nosotros necesitamos poder para no desmayar. El mismo apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 3, versículo 13, dice lo mismo. Dice Efesios 3, versículo 13, de lo que ya habíamos estudiado. Si es versículo 13, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Entonces, nosotros podemos desfallecer, nosotros podemos desmayar, hermanos, nosotros nos podemos desanimar, podemos perder el ánimo, el entusiasmo de seguir adelante. Podemos experimentar esto. Muchos en el Antiguo Testamento desmayaron al seguir a Dios. También en el Nuevo Testamento vemos varios ejemplos de muchos que desmayaron, se desanimaron y se apartaron del Señor también. ¿Por qué las personas o los cristianos, lo que estamos viendo aquí, por qué desmayamos? ¿Por qué nos sentimos abandonados? ¿Por qué nos sentimos que no tenemos fuerzas, que no podemos seguir adelante? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde está el hermano que tiene 2 semanas, 2 domingos, 3 domingos que no se congrega? Está debilitado, está desfallecido. ¿Qué nos hace desmayar? Ya le decía, nos puede hacer desmayar la enfermedad. Estamos enfermos y nos afligimos y podemos desfallecer. ¿Qué nos hace desmayar? También las tentaciones. Nos hacen desmayar las circunstancias adversas también que nosotros estamos pasando. También es eso. Que no, Señor, estoy siendo probado, estoy pasando por una crisis, estoy pasando por una tribulación, y eso puede hacer desmayar al cristiano. Y por eso necesita el poder, y yo necesito ese poder también. Tenemos que entender, hermanos, que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los creyentes y pide para que sean ellos empoderados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que puede dar el poder en la vida cristiana? El mismo versículo nos dice a nosotros que es el Espíritu Santo el que nos da el poder. Porque aquí dice, para que seas fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo ya vino a nosotros. Dice Efesios capítulo 1, en el versículo 14, 13 y 14. Dice que ya fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya el Espíritu Santo ya mora ¿en quién? En el creyente. Cuando Micaela cree, cuando Isaías cree, el Espíritu Santo viene y mora en el creyente instantáneamente, hace un sello, hace parte de su propiedad a esa persona, a ese hombre o a esa mujer o a ese joven. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Pero ahora, pregunto yo, ¿el Espíritu Santo viene a mi vida y me sella? Sí, es una verdad bíblica, pero el Espíritu Santo también me llena de poder, sí, es verdad, pero en este caso, ¿qué necesita el Espíritu Santo? El Espíritu Santo necesita la participación mía para que yo pueda ser lleno de poder. Es una obra donde el Espíritu Santo tiene que pedir la colaboración humana para que esa persona pueda ser llena de la plenitud del Espíritu Santo. Es la única obra donde usted y yo podemos hacer algo para podernos llenar de poder.
del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que más común usa el Espíritu Santo para llenarnos de poder, para fortalecernos, hermanos? La palabra. Dice nuestra hermana, la palabra. ¿Por qué? Porque Hebreos 4, versículo 12, nos enseña claramente, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra viva y eficaz dice que la palabra viva que da energía. La palabra del Señor, esta Biblia que usted tiene y que usted tiene durante la semana, si usted se siente desfallecer, si se siente que está débil, que se siente tentado, se siente a caer en el pecado, usted nomás necesita venir a la palabra de Dios y ¿qué? Y llenarse de la palabra de Dios, y de una manera automática, si usted está dispuesto a obedecer, Dios le fortalece a través del Espíritu Santo usando su palabra. Así lo hace el Señor. ¿Por qué hay tanta debilidad en nosotros los creyentes hoy? Porque ni siquiera leemos la palabra de Dios. Ni siquiera nos tomamos el tiempo para meditar en la Escritura, un capítulo, unos versículos durante la semana, y estar pensando en lo que Dios me dice en estos versos, y estarlos meditando y tener, hermanos, siempre en mente la palabra de Dios. Si no tomamos el tiempo en esto, no hay nada de poder en mí. Por eso se me presenta cualquier cosa y siempre estoy cayendo y siempre estoy en ese estado de ánimo, y siempre estoy en esa debilidad, y siempre estoy en esa condición espiritual. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios morando en el corazón de ese creyente, de ese hombre o de esa mujer. Así de simple, hermanos. En ese joven o en ese niño no hay palabra de Dios. Y si nosotros no venimos a la palabra, no vamos a poder ser fortalecidos, hermanos. A veces solamente es preguntarle a una persona o a otra persona, a ver, ¿cómo andas? No, pues fíjate que tengo esto y esto y esto otro. Y le preguntamos, oyes, ¿me puedes decir cómo andas en la lectura de la Escritura? No, pues hermano, ni siquiera la leo, ni siquiera tengo tiempo yo para leer la Biblia. Es que el trabajo, estoy tan agotado, tan exhausto, que ya no me dan ganas, ya lo que quiero es nomás llegar a acostarme y dormir. O estoy tan ocupado en otras actividades, en el deporte, en la música, en la escuela, etcétera, etcétera, que no tengo tiempo para esto. Pues entonces entendemos cuál es la razón por la cual esa persona es tan débil espiritualmente. Muy poca palabra de Dios en su corazón y muy poca oración también. Sin embargo, persona que está lleno de la palabra de Dios tiene el poder del Espíritu Santo que puede obrar en su vida. Y es alguien que aunque le vengan las tribulaciones, le vengan las pruebas, le van a venir, pero permanece ¿qué? Firme en la voluntad de Dios y obedeciéndolo. Permanece en esa firmeza. Y no va a ser semejante como el hombre necio que construyó su casa sobre la arena, que vinieron las tempestades, vinieron los vientos, los ríos, se desbordó, golpeó esa casa y se derrumbó. ¿Por qué? Porque no estaba bien cimentada. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos puede contestar, por eso necesitas tú el poder de Dios. Por eso lo necesito. Necesitamos poder para ministrar, decía también. Aquí, hermanos, no solamente es llegar y pararse y decir a ver qué sale de la Escritura. No, Dios nos tiene que dar poder para ministrar la palabra, ministrar a los hermanos, ministrar a los hermanos cuando estoy sirviendo y lo estoy haciendo con una buena actitud, no quejándome con nadie. Estoy haciendo esto para ministrarnos, hermanos, servirnos. Ahora, antes de pasar al versículo 20 y 21, quiero hacer también un comentario más a lo que hacía nuestro hermano el domingo pasado. ¿Qué más hace el apóstol Pablo?
en esta petición de oración, él pide para que habite por la fe Cristo en sus corazones. Y ya no lo desglosó completamente nuestro hermano. Él pide en esta oración, dice en el versículo 17, para que habite por la fe Cristo, por la fe en vuestros corazones. Ahora quiero que note esto, que es muy importante. Vamos a recordarlo nuevamente. ¿Qué resultado busca Pablo en esta petición? Él dice, Cristo va a morar por la fe en el corazón del creyente. Y es exactamente lo que pasa. Cristo viene a morar por nosotros por la fe cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando le pedimos perdón y cuando nos da su gracia, su amor y su misericordia. Viene Cristo a morar por la fe en nosotros. Pero, ¿qué es lo que el apóstol, lo vuelvo a decir, quiere o qué finalidad pretende alcanzar con esta petición? Pues aquí nos dice que la finalidad que el apóstol Pablo quiere alcanzar en esta petición delante de Dios es que los creyentes sean arraigados y cimentados en amor. El apóstol Pablo usa algunas palabras muy importantes. Arraigados es echar raíces. Y la palabra cimientos es colocar una base. Y la palabra amor que usa el apóstol Pablo aquí es ágape, el amor de Dios, el amor incondicional. Eso es lo que usa el apóstol Pablo. Entonces, es interesante que notemos esto. Estaba viendo un comentario acerca del comentarista William MacDonald. En su comentario de Efesios dice lo siguiente, fíjese lo que dice en esta frase: la raíz de una planta da alimento y soporte. El cimiento de un edificio es en el cual descansa. Luego cita a un autor cristiano diciendo lo siguiente: el amor es el terreno en que nuestras vidas han de tener raíces. La vida de amor es una vida de bondad, es una vida de desprendimiento, es una vida de quebrantamiento y mansedumbre. En otras palabras, es la vida de Cristo encontrando expresión en el creyente. Fin de la cita, hermanos. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que lo que el apóstol quiere es que nuestras vidas, nuestra relación como creyentes en Cristo se base a través del amor. ¿Por qué? Porque aquí estaban dos grupos de personas. Estaban los creyentes judíos y estaban los creyentes gentiles. Y era muy difícil que ellos se pudieran sobrellevar. Porque decía nuestro hermano ahorita, que hacía un comentario, porque había diferentes afinidades quizás, porque había diferentes gustos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si ellos eran cimentados y arraigados en el amor, era más posible que sus relaciones como hermanos en Cristo pudieran permanecer y pudieran ser sólidas y profundas. ¿Por qué razón? Porque el amor iba a estar en sus corazones. ¿En qué baso yo mi relación con ustedes? Bueno, es Cristo Jesús, pero dice que el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En mi corazón. ¿Para qué ha sido derramado? Para poder mostrar ese amor hacia los demás. Y mi relación que tengo con ustedes es por Cristo Jesús, pero también yo la debo de cimentar y la tengo que tener arraigada en esta virtud preciosa y en el más puro de todos los afectos, que es el amor, hermanos. Esto es lo que pretende el apóstol, que, en otras palabras, como dijo Cristo Jesús, que nosotros nos amemos unos a otros. Y nuestra hermana, usted leyó Corintios 13. ¿Y qué dice Corintios 13? Dice cosas muy importantes para nosotros. ¿Quiere saber usted qué es el amor? Solamente vaya y vea Corintios 13 y ahí va a encontrar una gran lección acerca de lo que es el amor. ¿Y qué dice? Que el amor es sufrido, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, que el amor no tiene rencor, que el amor no tiene envidia, que el amor no hace nada indebido. El amor
¿Cómo? Jactancioso. El amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera. Dice así. Entonces, cuando nosotros somos cimentados en el amor, es muy importante, porque entre nosotros no va a haber exclusión hacia nadie. ¿Sí me explico? No voy a excluir a mi hermano de mí. Y no voy a hacer diferencia de él ni de él. No voy a diferenciarlos. En otras palabras, no voy a tener yo acepción de personas, sino que a todos los voy a incluir. A todos. Es por eso que esta congregación, hermano, tiene que ser una congregación que sea incluyente, que incluya a todos, que no aísle a nadie hacia el rincón. No tiene que ser así. Cuando estamos cimentados en el amor. Ahora, pues no es el amor, como le decía, el amor filial, o es el amor en sus otras manifestaciones. Es el amor que ágape. El amor ágape es el amor de Dios incondicional. Quiere decir esto, que aunque nosotros no somos objetos merecedores del amor de Dios, no lo merecemos que Dios nos ame. No merecemos. Pero sin embargo que, aunque nosotros no merecemos y no somos objetos para merecer su amor, sin embargo Dios que nos ama Dios. Y si pensamos nosotros de la misma manera, aunque yo no soy objeto de merecer su amor, pero porque ustedes obedecen a Dios y quieren hacer su voluntad, me aman y yo los amo también. Así tiene que suceder en la iglesia, hermanos, en el cristianismo. Hermanos, y continúo en el versículo 19, dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El apóstol Pablo pareciera que él busca que nosotros lleguemos a tener un profundo conocimiento del amor de Cristo. Y el amor de Cristo excede todo conocimiento. Y para ilustrar esto, hermanos, que a veces es de veras incomprensible el amor de Dios, un hombre varias veces me ha preguntado y me ha dicho: a ver, venga para acá, quiero hacerle unas preguntas. A ver, adelante, dígamelas. Oiga, ¿de veras es cierto lo que usted dice? Que si esas personas que asesinaron a tal hombre o a tal mujer, Dios las puede perdonar. Y Dios les puede mostrar su amor. ¿De veras es cierto? Porque esto yo no lo puedo comprender. ¿Cómo es posible? No, yo no puedo entender esto. ¿Y qué es lo que yo le digo? ¿Sabe qué? Dios puede perdonar al peor de los asesinos. Lo puede hacer Dios. Dios puede perdonar a la persona más mala de este mundo. Sí puede hacerlo Él. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Dios puede mostrarle amor a esas personas. La respuesta, hermanos, es que Dios puede mostrar su gracia, y juntamente con su gracia simultáneamente está mostrando su amor y su justicia hacia esa persona. ¿Lo puede hacer Dios? Claro que Dios puede hacer esto. Yo no logro entender cómo es que Dios,
me ha perdonado a mí. ¿Y cómo es que Dios me ama tanto? Aunque yo sea un pecador, hermanos. Aunque yo sea un ser humano, que soy polvo y que soy propenso siempre a fallarle y a desobedecerle a Dios. ¿Cómo es que Dios me tiene tanta paciencia? ¿Y cómo es que Dios me ama tanto? El amor de Dios no es como una relación matrimonial, que hoy estamos bien y si ya hubo problemas te me vas y cada quien sigue su vida. No, Dios no actúa así en su amor para con nosotros. Si nosotros permaneciéramos infieles, ¿qué dice? Él siempre permanece, Dios, fiel. Así es el Señor. Entonces, poder entender el amor de Cristo. Y decía nuestro hermano que el amor de Dios, que es incomprensible, nosotros podemos entender algo de ese amor o de su grande amor, pero todavía nos falta comprender más en la cruz del Calvario. Allí está la máxima expresión del amor de Dios. ¿Sobre quién? Sobre el hombre. Porque dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, imagínense, pecadores, algunos de los que han venido a Cristo han sido violadores, asesinos, secuestradores, mentirosos, adúlteros, fornicarios, ladrones, celosos, brujos, hechiceros, etcétera, etcétera, etcétera. Así, en esa condición, Dios nos amó en la cruz del Calvario. Este amor excede a todo conocimiento. Pero es importante que nosotros entendamos, porque la palabra conocimiento es muy importante. Esa palabra, conocimiento, es la palabra ginosco. Y es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 1 versículo 25. ¿Recuerdan ustedes que dice, y José no conoció a María hasta que dio a su hijo primogénito? Allí la palabra conocer es ginosco. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Se habla conocer por experiencia. En otras palabras, nosotros hemos conocido el amor por experiencia. ¿Han experimentado ustedes el amor de Dios? Yo he experimentado el amor de Dios. Yo no conozco a Dios solamente de teoría, sino conozco su amor a través de la experiencia de cuando Él me acogió, cuando Él me recibió, cuando Él me perdonó. Me sentí tan, hermanos, a la vez, muchos sentimientos vienen cuando viene el Señor y nos salva. Mucho. Pero conocimos en ese momento su amor por experiencia. No solamente por teoría. Es muy fácil que la gente pueda hablar del amor de Dios, pero solamente lo puede hablar de una manera teórica, pero no puede decir, yo he experimentado el amor de Dios en mi propia vida. Y yo lo he experimentado, y estoy seguro que también usted ha experimentado el amor del Señor por experiencia. Esto es una cosa muy diferente a conocer solamente por teoría. Recuerdo acerca de un hecho que un predicador ilustró de cómo debemos conocer a Dios. Y dice él que en un teatro grande estaba un actor retando o desafiando a todos los espectadores, diciéndoles, díganme cualquier cosa que yo pueda recitar, y en este momento yo se la recito. Díganme, ¿qué es lo que quieren que yo recite desde este auditorio? Pues las personas estaban calladas. Se para un anciano y le dice, oiga señor, yo le quiero desafiar a que usted recite el Salmo 23. Este hombre se quedó sorprendido. Nunca pensó que alguien le iba a decir que recitara tal capítulo de la Biblia.
Pero para su fortuna, él conocía el Salmo 23. Entonces, él empieza a recitar el Salmo 23. Y al final hubo aplausos, hubo algarabía, hubo ovaciones, porque ese hombre recitó el Salmo 23 de una manera majestuosa, una oratoria, una elocuencia formidable. Por eso la gente lo ovacionó. Este actor, en plan de venganza, le dijo a este anciano: a ver, ven tú, quiero que pase aquí al frente y ahora usted recite el Salmo 23. El anciano se paró al frente y empezó a recitar el Salmo 23 con una voz quebrada, con lágrimas en sus ojos. Al final, cuando terminó, no había aplausos, no había ovaciones, no había algarabía, sino que solamente había a un público llorando por haber escuchado el Salmo 23, corazones quebrantados. El actor se para y dice: ¿cuál es la diferencia? Si él recitó el Salmo 23 y yo lo recité, ¿qué es la diferencia? Conmigo hubo ovaciones y con él hubo llanto. Y él mismo concluye y dijo: hay una gran diferencia, es que yo conozco el Salmo 23, pero sin embargo este hombre conoce al pastor del Salmo 23, y esa es la razón por la cual él lo puede recitar de esta forma y puede llegar a sus corazones, porque él lo conoce por experiencia, no de una manera teórica, por experiencia conoce al pastor del Salmo 23. De la misma forma, hermanos, lo que le estoy diciendo es que nosotros conocemos el amor de Dios por experiencia, no por teoría. Tenemos un conocimiento del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo está expresando aquí en estos versículos. ¿Usted ha conocido el amor de Dios de esa forma? ¿Han conocido a Dios o lo hemos conocido de una forma personal y más profunda? ¿O solamente lo tenemos en la mente? Continuamos ahora sí con el versículo 20 y 21. Y aquí yo quiero enseñar, hermanos, algo muy importante. Aquí vemos nosotros en el versículo 20, y bien puede ser el tema de esta predicación: confiando en el poder de Dios. En otras palabras, el poder de Dios para responder las oraciones. El poder de Dios para responder las oraciones. Y quiero ilustrárselo de esta forma. Solamente le voy a leer qué es una persona que confía en el poder de Dios para que Él pueda responder la oración que le hacemos. Aquí lo tengo. Y es acerca de un libro que está aquí en la congregación. Si alguien quiere leerlo, allí está, para que lo lea, acerca de la biografía de un hombre que ustedes han escuchado hablar, que se llama Jorge Müller. Dice lo siguiente: la vida de Jorge Müller no es un testimonio afirmativo e indubitable. El hombre que pudo decir un día: yo he dedicado gozosamente toda mi vida al propósito de mostrar cuánto puede ser cumplido por oración y fe. Una de sus más grandes empresas fue el establecimiento de un gran orfanato en Bristol, en Inglaterra. Este hombre, hermanos, dice aquí: en el curso de 64 años desde el principio de su obra, el señor Müller tuvo cuidado un inmenso número de niños huérfanos,
Estableció escuelas diarias para muchachos pobres. Fundó más de 25 escuelas dominicales para instrucción religiosa. Y prestó su ayuda a 25 escuelas más diseminadas por Inglaterra y el país de Gales. Él contribuyó con largas sumas a la obra misionera y distribuyó una gran cantidad de Biblias y porciones. Hizo circular muchos libros y tratados y viajó por más de 42 países predicando el Evangelio a 3 millones de oyentes. Esto le costó una gran suma, miles y miles de dólares, que pidió siempre a Dios, nunca a los hombres, que recibió de su providencia y gastó en su servicio. En ocasiones le fueron enviadas largas sumas para que las usara para sus propias necesidades. Algunas de muchachos agradecidos que habían llegado a ser hombres prósperos, pero él se negó a usarlas, ofreciéndolas a su vez para la obra de Dios. Él era el hombre que conocía por experiencia lo que es pedir a Dios. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y la respuesta a esta petición a día como el que vive. De la mesa de Dios, así pudo decir, de agosto de 1838 a abril de 1849 hemos tenido pan cada día, casi sin interrupción, por esperar en Él, o sea, en Dios tan solamente. En algunas ocasiones recibimos dicho pan para cada comida de una o de otra de ellas, retardado al parecer, pero nunca llegando tarde. No solamente en lo que toca a las necesidades materiales, Dios proveyó a su siervo lo que le pedía en oración, sino que también hemos hallado estas afirmaciones en sus memorias. Miles de almas han sido salvadas en respuesta a nuestras oraciones. Yo sé que he de hallar miles de ellas allá en el cielo. ¿Cuál era el secreto de su poder? Su vida diaria de comunión con Dios, mediante la lectura y meditación de su palabra y la oración. Él estudiaba su Biblia sobre sus rodillas y pasaba horas enteras diariamente en oración de comunión con Dios. Así podía decir: yo vivo en el espíritu de oración. Oro cuando ando, cuando estoy tendido en mi lecho y cuando me levanto. Y las contestaciones no me faltan nunca, llegando siempre a tiempo. Docenas de miles de veces me han sido contestadas. Cuando yo estoy seguro que la cosa es justa, oro y sigo orando hasta que la respuesta llega, y nunca cedo en mi demanda. Este hombre, lo que podemos ver es que confía en el poder de Dios para contestar oraciones. Tú leíste la biografía y te has de dar cuenta que eso enseña. Confía en que Dios es poderoso para contestar la oración de sus hijos. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Que Dios puede contestar la oración y que tiene poder. Ahorita vamos a ver este versículo. Esto es exactamente lo que es tener confianza en el poder de Dios. Y esto es lo que caracterizaba al apóstol Pablo, esa confianza en el poder de Dios para responder sus peticiones. Dice aquí en el versículo 20, dice de Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que aquel que es poderoso para responder nuestras oraciones más abundante de lo que pedimos y de lo que entendemos. En otras palabras, quiero decirle, hay dos formas de orar o dos formas de pedir. ¿Cuáles son esas? Vamos a ver. Una es pedir con confianza. Y la otra es pedir con duda. ¿Alguien puede pedir con duda? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Puede haber creyentes que pueden pedir con duda?
¿Dudando? Hay gente que puede estar orando, pero dudando en su corazón del poder de Dios. Sí, sí puede suceder así. Veamos qué dice Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué está diciendo? Pide a Dios, el cual da a todos abundantemente. La misma palabra que usa el apóstol Pablo en el versículo 20 de Efesios 3:20. Y dice, y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Pero el versículo 6 es interesante, porque Santiago dice, pero pida, ¿con qué? Con fe. Con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Allí está, hermanos, una forma donde muchos creyentes pueden orar, pero pueden dudar, o no piden con fe, o no confían en que el poder de Dios pueda hacer más abundante de lo que pedimos y comprendemos. Aquí hay una nota que se me hizo interesante. Aquí en el versículo 6 dice esta nota de estudio, dice, deben ofrecerse oraciones con confianza, esperanzada y tranquila en un Dios soberano, no dudando nada. La duda tiene que ver con estar dividido entre pensamientos diferentes dentro de uno mismo, no solo como resultado de alguna indecisión mental, sino más bien por un conflicto moral interno o por desconfianza de Dios. La persona que duda sobre la capacidad o la disposición de Dios para brindar su sabiduría es como el mar revuelto y agitado que se mueve de un lado a otro por sus olas insensates y que nunca se puede quedar calmado. Ahí está, hermanos. Es una forma en que muchos oran con mucha duda hacia Dios. Oh, pero lo digo con mis labios que no dudo en Dios, pero mi corazón siempre está inclinado hacia la duda, hacia la desconfianza. ¿Dios podrá realmente salvar a esa persona? Lo dudo. ¿Dios podrá realmente responder a la petición que tengo? Ya está en necesidad. ¿Dios podrá realmente? ¿Y qué empiezan? Cuando no vemos que la petición ha sido contestada, y ya han pasado varias semanas y no ha sido contestada, empezamos que realmente Dios podrá ayudarme. Y ahí está, hermanos, la duda en la oración. Pero sin embargo, el apóstol Pablo no es así. Él nos enseña, volviendo a Efesios, algo interesante. ¿Qué es lo que produce confianza en Pablo cuando pide a Dios o pone sus peticiones delante de Él? Aquí dice claramente, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. ¿En qué confía el apóstol Pablo, hermano, hermana?
Conocía a Dios. Conocía a Dios, sí, pero aquí expresa una palabra muy importante. Dice nuestro hermano, el conocer los atributos de Dios. El conocer los atributos de Dios a nosotros nos llena de confianza y seguridad en el Señor. Dios posee atributos tanto morales como naturales. ¿Cuáles son los atributos naturales de Dios? Su eternidad, su poder, su omnisciencia, todo conocimiento. ¿Qué más? Su omnipresencia, eso. ¿Cuáles son los atributos morales de Dios? Su amor, su fidelidad, su misericordia, su bondad, su verdad, su justicia. Esto, hermanos, son atributos de Dios. Cuando nosotros conocemos más a Dios a través de sus atributos, podemos tener la seguridad de que Dios va a responder nuestras oraciones. Y aquí el apóstol Pablo resalta un atributo muy importante. ¿Cuál es? Poderoso. Este verso enseña acerca de su poder de Dios. Él es poderoso. Esa palabra poder es dunamai en griego y significa ser capaz de hacer algo, tener poder. O sea, que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Dios es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos. Hay unos versículos que nos enseñan a nosotros estas verdades. Jeremías 32, versículo 17, nos dice: oh Señor, tú creaste el cielo y la tierra con tu brazo extendido, y no hay nada imposible para ti. ¿Qué resalta el profeta? El poder de Dios y que no hay nada imposible. ¿Para quién, Felipe? Para Dios. Romanos 1:20. Romanos 1:20. El apóstol Pablo también hablando referente al poder de Dios, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios muestra su poder. ¿Dónde, Turín? En la creación. En la creación del universo, en la creación del mundo. Se necesita ser Dios para poder crear el mundo. Nadie más lo puede hacer. Y en Génesis 18, versículo 14, veamos qué es lo que piensa este siervo de Dios. 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. ¿Hay para Dios una cosa difícil, hermanos? No. ¿Dios puede sanar? Sí. ¿Dios puede quitarle la pesadez a una persona? ¿Dios puede salvarle de su depresión, de cualquier cosa, de su angustia, de ese problema donde se encuentra? ¿Dios puede hacer eso? Por supuesto que sí. Dios tiene poder. Y también dice, en Mateo 19:26 dice: porque para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Apocalipsis 1:8, nuestra hermana dice todopoderoso. Ahí se usa todopoderoso.
Lucas 1:37 también dice lo mismo. ¿Habrá cosa difícil para Dios? Estos pasajes dejan claramente lo que Dios es capaz de hacer. Y Pablo lo sabía muy bien. Por eso le escribe, aquel que es poderoso. ¿Lo sabía Pablo? Por supuesto que lo sabía, hermanos. Hay una oración que yo encontré, o un evento en el Antiguo Testamento acerca de Elías y los profetas de Baal. Allí encontramos una gran historia donde Dios tuvo la victoria sobre los profetas falsos y los dioses falsos. Lo que encontramos allí, solamente a grandes rasgos se lo voy a decir, es que Elías les dice, reta o desafía a los profetas de Baal y les dice, a ver, vamos a poner un altar y vamos a ponerle leña, y el Dios que responda, que encienda el fuego, ese es el Dios verdadero, sin que nadie le ponga el cerillazo allí, sino por un acto sobrenatural. Así lo hace. ¿Y qué empiezan los profetas de Baal? Empiezan a latigarse, a gritar, empiezan a hacer tantas cosas, hasta cortarse el cuerpo, y gritándole al ídolo para que le responda. No le respondió. ¿Por qué? Porque estaba muerto ese ídolo. Es vano, es producto de la imaginación del hombre. Pero sin embargo, cuando él dice, vamos a poner el altar y vamos a poner la leña, y todavía le reto que le pongan unos cubetazos de agua, mojen, empapen la leña, vayan otra vez y traigan otra vez botes de agua y empapen la leña, mójenla completamente. ¿Y qué pasa? Él empieza a orar a Dios. ¿Y qué sucede? Dios en su poder enciende la leña con fuego, aún estando empapada, mojada. Hermanos, Elías sabía que Dios podía hacer las cosas más abundantes de lo que podía pedir y comprender. Elías sabía eso. Porque Elías podía haber dicho, bueno, pues iguales, solamente pongan la leña y no la mojamos, hay que ser parejos. Pero sin embargo él sabe que Dios es más poderoso de hacer las cosas más abundantes, y dice, échenle agua y échenle agua, porque Dios lo va a hacer, porque yo confío en Él, confío en que el Señor lo hará. Y esa es la forma, hermanos, de que nuestra petición debe ser delante de Dios con confianza y confiando en este atributo poderoso del Señor, su poder. Pues recuerden a Müller, cómo Dios le respondía más de lo que él pedía. Recuerden a Elías. Esto. Ahora, Dios puede hacer mucho en el creyente porque tiene el Espíritu Santo, según el poder que actúa en nosotros. A esta frase se refiere versículo 20. ¿Qué poder actúa, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos? El Espíritu Santo. Efesios 1:8, Efesios 1:20, Efesios 3:7, Efesios 3:15 nos habla de este poder que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Todos tenemos un poder que actúa en nosotros, que es gracias a que el Espíritu Santo está. Ahora, ¿por qué muchos no pueden vencer? Vuelvo a reiterar lo dicho al principio. ¿Por qué no pueden vencer? No hay poder. ¿Está recordando? Hace tiempo aquí vino un muchacho que conoció entre comillas, de la Biblia en una iglesia que se encuentra ahí por Gavilanes. Y vino aquí y estuvo asistiendo. Y ayer me lo encontré y le dije, hola, ¿cómo estás?
No, pues bien. Y yo le dije, oye, te he visto que estás allí en los Alcohólicos Anónimos. ¿Estás allí apoyándolos? Me dice, no, es que yo estoy en el proceso de recuperación. Me sorprendí. Dije, ¿en proceso de recuperación? Sí. Y luego él usó expresiones como, es que nosotros los adictos, y también me sorprendí, dije, oye, ¿tú eres un adicto? Me dijo, sí. Bueno, no quise indagar más sobre su vida personal, pero me dijo, es que aquí yo me estoy recuperando. Dice, y muchos de los que están aquí han ido a muchos grupos de Alcohólicos Anónimos y muchos han ido a las iglesias cristianas y parece que no ha funcionado, y aquí es donde encuentran la solución. ¿Qué creen que pensé yo? ¿Realmente estas personas nacieron de nuevo? ¿Realmente estas personas nacieron de nuevo para poder vivir en el poder del Espíritu Santo, para poder vencer cualquier pecado? No, hermanos, esto no pasó con él. Entonces, ¿por qué? Si tenemos el poder en nosotros, ¿por qué no podemos vencer? ¿Por qué no podemos amar? ¿Por qué no podemos entender las Escrituras? Si el Espíritu Santo todo esto hace a favor nuestro, ¿por qué? Está el poder, hermanos, en nosotros. Y voy a terminar, y si no aquí, me detengo. Voy a hablar rápidamente ya lo final. Vamos a Efesios, otra vez. Dice el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estas palabras, hermano, que escribe el apóstol Pablo, es lo que se le conoce como una doxología. Doxología. ¿Saben qué es una doxología? La despedida. Bueno, dice nuestra hermana que es una despedida. Pues sí, viene siendo algo así, pero es algo que va más allá de una despedida así, hermana. Doxología, pues se compone de dos palabras. Doxo, significa en griego opinión, alabanza y gloria. Eso. Podemos entender que es alabanza, ¿sí, hermano? Y logía es palabra o tratado. Entonces, si la entendemos así, hermanos, en el original podemos entender que doxología son palabras de alabanza. ¿Sí me explico? Esa es una doxología. Esto, hermanos, muy bien puede empezar en el versículo 20 y terminar en el versículo 21. En la Escritura encontramos dos doxologías. Está en Romanos capítulo 16, en la parte final. Allí el apóstol Pablo dice unas palabras de alabanza a Dios para cerrar su carta. El apóstol Judas también en el capítulo 1, el versículo 24, también habla acerca de una doxología, palabras de alabanza hacia Dios. Eso es, hermanos, una doxología. Y es semejante a lo que aparece en estos versículos. ¿Pero qué contiene una doxología? Pues ya lo he dicho, alabanza, palabras de alabanza. ¿Y qué contiene esta doxología del apóstol Pablo en el versículo 21? Dice, Dios debe recibir la gloria, ¿dónde? En la iglesia. A Él sea la gloria
en la iglesia en Cristo Jesús. La gloria. Y gloria, pues lo mismo es doxo, glorificar, alabar o elogiar. ¿A quién venimos nosotros aquí en esta congregación a alabar y a glorificar? Es al Señor. Ahí están los cantos, ¿no? Los cantos siempre tienen que estar dirigidos hacia Dios y glorificarle a Él y hacer notorios su poder y sus atributos, su santidad, su fidelidad, todo. Allí estamos, hermanos, en esto. Tiene que Dios ser glorificado en la iglesia. ¿Y cómo es glorificado Dios en su iglesia? Cuando se expone su palabra, cuando se enseña expositivamente su palabra, cuando se le alaba bíblicamente, cantos doctrinales, allí es glorificado Dios también. ¿Y cómo es glorificado Dios también? Cuando nosotros, los creyentes, tenemos un buen comportamiento entre nosotros y tenemos una buena actitud hacia los demás. ¿Cómo es glorificado Dios también? Cuando nosotros testificamos, cuando nosotros nos conducimos allá afuera de una manera digna. Así es como Dios es glorificado también en su iglesia. Ese es glorificar a Dios. Y ahora, hay razones por las cuales la iglesia debe dar gloria a Dios. Termino con esto. El apóstol Pablo ha expuesto muchas razones por las cuales la iglesia debe de glorificar a Dios por medio del Señor Jesucristo. Concluimos con este capítulo 3 y el apóstol Pablo, todas las razones por las cuales debe la iglesia glorificar a Dios se encuentran en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. ¿Por qué la iglesia debe glorificar a Dios? Porque la iglesia es su creación. La iglesia es un nuevo pueblo en esta era. ¿Cuál es el pueblo de Dios ahora? La iglesia, los redimidos del Señor es su pueblo, y su pueblo le debe de dar gloria y le debe de dar honra. En el Antiguo Testamento su pueblo Israel le daba honra y le daba gloria. Ahora en esta era, en este tiempo, somos nosotros, la iglesia, que se debe de encargar de darle gloria y honra al Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios nos adoptó como hijos suyos. Dios nos redimió por el Señor Jesucristo. Dios nos selló con su Espíritu Santo hasta la redención adquirida. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado poder para comprender las cosas. Dios también dice que creó la iglesia a este pueblo que no existía, ahora existe. Por eso Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios a nosotros nos perdonó, nos mostró su gracia, su amor, su misericordia. Dios nos resucitó, nos vivificó y nos exaltó con Cristo Jesús. Por eso Dios debe recibir la gloria aquí en la iglesia. ¿Hasta cuándo, hermanos? Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Termino con esto.